Hey, ¿cómo están ustedes de bien? Excelente, mejorando y con Cristo avanzando. Me alegro oír eso. Óyeme, no te puedes mover. Es más, si llegaste hasta aquí, tienes que quedarte para ver este poderoso video. No te muevas, quédate hasta el final. ¿Alguna vez has escuchado la expresión el Evangelio eterno? Tal vez hasta aquí no lo hayas entendido, pero si te quedas, miras este poderoso video, sé que va a ser de gran bendición. Pero no te olvides compartirlo. Quédate hasta el final y te darás cuenta. Bendiciones. El mensaje del primer ángel empieza con el Evangelio eterno, la buena eterna. Si bien a menudo aparece el término Evangelio en la Biblia, esta es la única ocasión en que este término es modificado por la palabra eterno, en griego aionios, término que Juan usa en otros lugares con la palabra vida en referencia a la vida eterna que podemos tener en Jesús. Por ejemplo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47. El Evangelio eterno porque fue primero formulado por Dios en la eternidad y permaneció oculto hasta que se manifestó en Jesús. Incluso el Evangelio, la esperanza de vida eterna para todos, fue formulado antes que el mundo empezara. Fíjate en las siguientes palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos. El plan de Dios existía de tal manera que todos obtuviéramos la salvación en Él. Esto no es predestinación. La idea de que Dios elige a algunos para que se salven y a otros para que se pierdan. No. Todo ser humano está predestinado para la salvación. El plan de Dios desde antes que el mundo empezara es que todos tengan vida eterna mediante su Hijo. Mira lo que dice Hebreos el capítulo 2, el versículo 9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. ¿Por qué morir por cada persona así? Al final no todos se salvarán. Esto no tiene lógica, amigos. Y si estás de acuerdo conmigo, ¿por qué no me dejas tu suscripción acá? Y además, comparte esperanza. Mira lo que dice Isaías, capítulo 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tomar la iniquidad de todos si la intención no era perdonar a todos? El hecho de que la gente no aproveche la provisión no limita la provisión, como tampoco el hecho de que la gente se muera de hambre en un mercado bien abastecido significa que no hay suficiente comida. Esto nos lleva de vuelta a la idea, enfatizada ya, de que originalmente fuimos creados para la vida eterna. Desde el principio íbamos a vivir para siempre. Pero antes de que Dios creara este mundo, sabía lo que iba a suceder. Sabía que la humanidad caería. Entonces, antes de que nos creara, instituyó el plan por el cual todos, cada uno de nosotros podía ser salvo. Ese era el Evangelio eterno. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo, siervo de Dios
y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, el cual según la piedad basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Antes de la fundación del mundo es una cosa, no obstante, Pablo va más allá. Se nos prometió la vida eterna desde antes del comienzo del tiempo. ¿Del tiempo? ¡Qué interesante! ¿Es esto a la luz de la ciencia moderna que enseña que hace miles de millones de años la materia, la energía, el espacio y el tiempo se crearon a la vez? El tiempo tuvo un principio. Antes no existía. Según Pablo, fue entonces antes de su comienzo, antes del tiempo mismo, cuando se nos prometió la esperanza de la vida eterna. ¿Cuándo fue eso exactamente? ¿Quién sabe? Pero podemos estar seguros de que fue hace mucho tiempo. No es de extrañar que se llame el Evangelio Eterno. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 al 20 señala: pues sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del mundo se dio la promesa de salvación, porque antes de la fundación del mundo ya existía el plan de salvación. Antes del comienzo del tiempo, la deidad planeó que Jesús, el Hijo de Dios, derramaría su sangre por la raza humana. No es de sorprender que de Jesús se diga el Cordero que fue sacrificado desde la creación del universo. Apocalipsis 13:8. El plan de salvación fue trazado antes de que lo necesitáramos, para que estuviera allí cuando lo necesitáramos. Era la garantía de nuestras vidas. Este ha sido el mismo Evangelio, el mismo plan de salvación, desde antes del comienzo del tiempo hasta la proclamación del Evangelio en el mensaje del primer ángel. Hay solo un Evangelio y se formuló por primera vez en la eternidad pasada, y sus frutos durarán por la eternidad futura. Pablo afirmó, a manera de advertencia, que si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia el Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Este evangelio fue proclamado primero a Adán y a Eva en el Edén. ¿Recuerda Génesis capítulo 3, versículo 15? Después de que cayeron y trajeron el pecado y la muerte a nuestro mundo, este mismo evangelio fue predicado a Abraham. La Escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 8, y también Génesis 22, 18. Este fue el mismo evangelio predicado al antiguo Israel durante su peregrinaje en el desierto. Hebreos 4. Este mismo evangelio, este mismo mensaje, fue el que los pastores escucharon desde el cielo a las afueras de Belén sobre el nacimiento de Jesús. Recuerda Lucas capítulo 2, el versículo 10 y 11. No temas, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el mismo evangelio que Jesús predicó. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1. Es el mismo evangelio que salvó al ladrón en la cruz, a quien Jesús le prometió la vida eterna. Lucas capítulo 23. Igualmente es el mismo evangelio
que Jesús ordena a sus discípulos que predicaran hasta el fin del mundo. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este es el mismo Evangelio, el Evangelio eterno, que el primer ángel proclama al mundo. Este mensaje, este eterno mensaje, es que la salvación, la vida eterna, que originalmente suponía desde el principio que tendríamos, se encuentra solo por fe en Jesús. Solo al solicitar por fe la perfecta justicia de Jesús, solo al depender totalmente de sus méritos y no de nosotros mismos ni de nuestras buenas obras, es que podemos recuperar la vida eterna que se suponía era nuestra desde el principio. Mira lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si hay un texto que demuestra que la salvación es por gracia y no por obras, debe ser este. Si fuimos llamados a ser salvos antes de que el mundo comenzara, antes de que aún el tiempo comenzara, entonces la salvación no puede basarse en nuestras obras, porque fuimos llamados en Él desde antes de que existiéramos como para tener alguna obra. Que se nos prometa algo antes de existir, antes de haber hecho nada para merecerlo, eso es gracia. Si no, entonces ¿qué es? Asimismo, como ya vimos, Jesús creó todo lo que existe. Eso está allí en Juan 1, 1 al 3. Se convirtió en un bebé y creció hasta llegar a ser adulto. Vivió una vida sin pecado y la ofreció en sacrificio por nosotros. El mismo Dios muriendo por nosotros. ¡Wow! ¿Acaso no es suficiente esto para la salvación? ¿Necesitamos también nuestras propias obras? Una escritora cristiana lo expresó así: si ustedes reúnen todo lo que es bueno, santo, noble y amable en la humanidad, y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del ser humano o como un mérito, la proposición sería rechazada como una traición. De pie ante la presencia de su Creador y mirando la insuperable gloria que lo cubre, contemplan al Cordero de Dios entregado desde la fundación del mundo a una vida de humillación, para ser rechazado, despreciado y crucificado por los pecadores. ¿Quién puede medir la grandeza de ese sacrificio? Libro Fe y Obras. El Evangelio eterno es el fundamento del mensaje de los tres ángeles. Porque sin él, sin la promesa de la vida eterna, ¿qué es de lo que trata el Evangelio? ¿Qué más importa? Volviéramos a ser solo como que a flotar como esporas en la atmósfera, o a que nos metan en un horno, en un hoyo, y nos convirtamos en nada más que cenizas y polvo. Después de todo lo que pasamos, de todos los trabajos, problemas y molestias para salir adelante en la vida, acabar así, y además para siempre, no parece merecer la pena. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque nunca fue como se suponía que debía ser. El pecado frustró todo. El Evangelio eterno es la manera de Dios de restaurar la normalidad, la cordura y la vida a un mundo impregnado de la anormalidad y la locura de la muerte. Por eso, querido amigo que me escuchas, cuán importante es que aceptes este mensaje de salvación. Cristo te espera y te está llamando hace rato. Si estás aquí, si has llegado hasta aquí al mirar todos estos videos, es porque
sabes perfectamente que Dios tiene un plan para ti. Y ese es su mejor plan. Hable tu corazón. Dile, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga. Un feliz día. Un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes.